Señor, que yo como portador de tu palabra, Dios, pueda ser fidedigno, Señor, que pueda ser fiel a tu palabra y que todo lo que salga de mí, Señor, sea solo proveniente de ti, de tu espíritu que habita en mí, Padre. Lo pongo en tus manos sabiendo que tú hablarás a cada quien conforme a tu voluntad, Señor. Tú tocarás conforme a cada quien conforme a tú ya lo has previsto, Señor. Así que agradecemos porque podemos escucharte hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si la última vez que me tocó predicar hablaba sobre, creo que fue el Día del Padre, decía un poco sobre esas promesas de los pequeños que me tocó decirles sobre Luna, que es muy insistente, cuando le prometo algo, ahí está, ya lo vas a hacer, ya lo vas a hacer. Y le había prometido ir a los juegos, a esos juegos mecánicos que estaban a un lado del VIP. Bueno, pues al final de cuentas, sí, el otro día fuimos a los juegos mecánicos que están ahí que estaban, porque ya se fueron. Y no sé si usted ha pasado por ahí, o algunos han podido pasar por ahí, y han visto cómo, más o menos qué juegos hay, ¿no? Los más grandes se notan rápidamente. Y hay una que es una montaña rusa pequeña para niños, y hay una más grandota, ¿no? Como para adultos. Y mientras estábamos ahí, mientras yo hacía este mensaje, como podría recordar un poco esa montaña rusa tenebrosa hecha por el diablo, ¿no? Porque ni de chiste me subo a eso, ni aunque me pagaran me subiría a esa cosa, está enorme. No sé si la vio, pero estaba enorme. No puedo imaginar las otras que son más grandes, ¿no? Entonces, porque esa cosa da giros y luego sube alto y no sé si se dio cuenta, pero desde lo más alto tiene como una rampa así muy inclinada. Entonces, desde lo más alto cae hasta lo más bajo de repente. No, sí se miraba tenebrosa, ¿no? Entonces, no me subí, pero mientras yo preparaba este mensaje, la vida de fe de Abraham me recordó a eso mismo, como a esos altibajos, a esa montaña rusa que sube y baja, y cómo su vida de fe llevaba un tipo de montaña rusa en su vida, ¿no? Porque él, personalmente, si usted ha visto más de fondo la vida de Abraham, ha tenido eso, ¿no? De repente estaba arriba y de repente estaba por los suelos. Pero para darle un ejemplo rápido, usted recuerda cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 y cómo Abraham respondió al llamado de Dios y dejó su casa, dejó la casa de sus padres, dejó todo lo que tenía, incluso tenía pues riquezas, estaba bien acomodado, dejó todo lo que tenía yendo de ese lugar a un lugar desconocido, ¿no? ¿Quién deja todo lo que tiene para irse a un lugar desconocido? Bueno, mi esposa lo ha hecho. pero sabe, Abraham lo hizo, en su tiempo él lo hizo, él caminó a ciegas, él caminó por fe y la verdad podemos ver que ese fue un punto culminante en la vida de fe de Abraham, ¿ok? Él se subió a su montaña rusa y en ese momento él estaba arriba, porque la fe de Abraham, al dar ese paso, su fe estaba en otro nivel, ¿no? Había estado arriba. Pero entonces, ¿qué ocurre después? Abraham se va a Egipto, ¿recuerda eso? Abraham se va a Egipto por un problema de hambruna, que estaba llegando la hambruna, y él termina entregando su esposa a otro hombre, ¿no? Al faraón. Él termina entregando su esposa, y bueno, ¿usted qué cree que es esto? ¿Es una fe el cual lo elevó más? ¿O como cayó, como esa montaña que le digo que tenía un nivel muy bajo? Se fue hasta abajo, ¿no? Como que el momento en el que él pisó Egipto, ya él no tenía fe en lo que Dios iba a hacer a través. Él quiso hacerlo por su voluntad. Entonces, primero estaba bien suave porque le hizo caso a Dios de salir de casa, pero después la hambruna le dio miedo y hizo las cosas por su propio mérito, ¿no? Entonces, él ya estaba abajo, ¿no? Pero luego, Abraham y su sobrino Lot se separan. ¿Se acuerdan también esa parte? Lo hemos estudiado. Lot termina yéndose a otro lado, mientras Abraham se va a lados opuestos. Creo que mi esposa lo ejemplificaba así, ¿no? Como de estos lados. ¿Y qué pasó también cuando Lot estaba en estas tierras tremendas? No, creo que era Sodoma, o entre Sodoma y Gomorra, por ahí andaba este hombre. ¿Y qué pasó? Y lo agarraron de rehén, lo tuvieron ahí cautivo.
Y luego, ¿qué viene después? Bueno, Abraham entra en acción con 318 hombres. Él entra en acción y hace como un intento audaz. Porque si usted recuerda, había 5 reinos que estaban combatiendo contra 4 reinos, ¿no? Y esos que habían tomado el control, pues son los que habían llevado a Lot, lo habían secuestrado y se lo habían llevado. Entonces Abraham con 318 hombres, fue con un plan muy bien elaborado, fue y pudo rescatar y derrotó a esos 5 reinos con 318 hombres. Obviamente no lo hizo él, entendemos, ¿no? Pero al dar el paso de fe, el Señor lo respaldó. ¿Estamos agarrando la fe? Bueno, Abraham en ese punto, bueno, fue a Egipto, estaba bajo su fe, pero luego dio este paso de fe y estaba arriba otra vez, ¿no? Va para arriba el carrito de la montaña rusa. Y luego, ¿qué ocurrió después? Bueno, el pasaje de la semana antepasada, creo que fue la semana antepasada, de Génesis 15, escuchamos cómo Abraham creyó a Dios y se le acreditó como justicia. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esa parte donde mi esposa puso aquí todos los peluches de luna? Hizo aquí todo un camino de luna para explicarnos cómo fue ese pacto que Abraham tuvo con Dios, ¿no? Ese pacto de cómo el Señor le mostró y que el Señor pasó por medio de ese canal de sangre, mostrándole a él, ¿sabes qué? No importa realmente lo que tú hagas, yo voy a cumplir mi palabra. Pero el Señor se lo contó como justicia. Bien, y ahí su fe siguió subiendo. Esto empujó la vida de la fe de Abraham a unas nuevas alturas. Pero luego llegamos al pasaje de esta semana. Y déjeme decirle que como una novela, la fe de Abraham se desploma. La fe de Abraham se va hasta abajo. Esto es porque Abraham se encuentra a sí mismo y a su familia como en una caída libre, acercándose a lo desconocido, mientras él intenta averiguar cómo arreglar y solucionar todo este asunto, ¿no? Con su familia. Porque los problemas en familia son difíciles. O nomás los míos. ¿Los de usted también? Yo sé que sí, yo lo conozco. Los problemas de familia son complicados. Y este hombre no es la excepción. Y al principio de este capítulo encontramos que Sarai tiene unos 75 años. Muy bien. Ella tiene 75 años. Pero antes de entrar con eso, quiero que usted vea algo. En este punto, en este pasaje que vamos a leer, ¿cómo usted se imagina a Abraham? En su mente, ¿cómo es Abraham? El padre Abraham. O sea, lo ve un hombre, pues, con un atuendo fuerte, ¿no? Alto, con su sotana, barbón, claro, ¿no? Barbón grande, como un tipo sabio, ¿no? Lo ves y sabes que cualquier cosa que le digas, él te va a contestar de una manera sabia, ¿no? Consejos ahí al más por todos lados. Es como imaginamos a Abraham, ¿no? En nuestra mente, Abraham tiene esa figura. Él lo vemos como un gran patriarca, pero aquí, en este lugar, ahora mismo, en esta parte, él no se parece nada al gran patriarca de la fe que todos nosotros conocemos. En este punto, él todavía no figura como esa gran figura que nosotros muchas veces conocemos a Abraham, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales a mí me encanta mucho este personaje de Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchos altibajos, ¿sabe? Él está aquí, su fe está súper bien, y luego está acá, su fe está no tan bien, y luego otra vez está creyendo y otra vez ya como que no cree tanto. ¿A quién se parece? ¿Quién de repente estamos así? Amén. Nosotros podemos vernos a través de la vida de Abraham. Que nosotros también estamos así. Hay semanas en las que, gloria a Dios, queremos saltar, brincar, glorificar, hasta leemos la Biblia seguido en esa semana, oramos, ayunamos unos que otros, estamos en la iglesia, hacemos todo, y hay otras semanas en las que no quiero ni verle la cara al pastor, ¿no? Sí, a veces, no, hombre, el hermano Arturo, ay, no, es más, lo voy a bloquear esta semana para que no delata, ¿no? Y esos no son los altibajos. Y ¿sabe una cosa? Si hubo esperanza para Abraham, aquí en la Biblia, si hubo esperanza para
para Abraham, hay esperanza para todos nosotros también. Amén. Lo hay. Entonces, regresamos aquí con Sarai, que en este punto tiene como 75 años, y esta es la primera vez que nosotros conocemos un poco de ella, un poco más profundo sobre ella, porque durante todo este tiempo Sarai nunca, no, o la Biblia no ha puesto que Sarai diga alguna palabra, no, de una manera en la que puedas estar más incluida. Ni cuando dejaron a su familia, que se dirigían a lo desconocido, ni cuando Abraham se fue a luchar con esos 318 a la guerra, ni siquiera cuando ella fue entregada como esposa número 20 al faraón, ni aún ahí Sarai dijo nada, jamás, no dijo nada. ¿Cómo no decir nada? No, la Biblia no dice que dijo nada, entonces realmente no puso objeción a nada de estas cosas. Pero de repente, de la nada, no solo habla, sino que actúa, porque ahora estamos aquí en el versículo 1-2 de Génesis 16, podemos ver cómo ocurren estas cosas, ¿no? ¿Está usted ahí? Se lo voy a leer, si no está ahí, se lo voy a leer. Es otra versión, pero es prácticamente lo mismo, ¿ok? Dice, por cierto, el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy se llama Atajos Peligrosos. ¿Cómo se llama? Amén, anótelo ahí, atajos peligrosos. Dice el 1 y una parte del versículo 2. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces ella le dijo a Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. Pero ve, duerme con mi esclava, tal vez puedas construir una familia a través de ella. Hasta ahí. Durante ese tiempo era el deber de la mujer como darle hijo al esposo, ¿no? Para que éste pudiera tener herederos. Era parte de una tradición, ¿no? Que la línea familiar valga la redundancia, ¿no? De cada familia continuara. Era una tradición, era como que el valor que se le daba a la mujer. Si podemos encontrar que la mujer, no se vayan a sentir, no me vayan a apedrear por esto, pero si podemos encontrar que la mujer tuviera algún valor antes por lo que le daban, era por su manera como por tener hijos. Ese era el valor que tenían antes, ¿ok? Y no me van a, otra vez, es histórico, no quiere decir que ahora sea eso, pero antes era lo que se les daba el valor. Entonces, durante todo ese tiempo y tal vez los últimos 40 años, Sarai y Abraham como mantenían esa esperanza de tener un hijo. Ellos estaban esperando. Pero cada vez que pasaba, como mes tras mes, no ocurría nada, ¿no? Y creo que la razón por la que Sarai, podemos ver ahorita, reacciona de esta manera en este capítulo en el que entregó a su esclava, a su esposo, era exactamente por eso, ¿no? Porque sentía tanta presión que se ejercía sobre ella y no sabía cómo reaccionar. Yo muchas veces que leo la Biblia y se los digo a ustedes, como tratemos de ir más allá, ¿no? De pensar, de poner imágenes en nuestra mente, ¿cómo es que ocurriría? Como por qué Sarai entregó una esclava a su esposo para que éste tuviera relaciones con ella y que la embarazara. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo reaccionaría usted, mujer? Si sobre usted hubiera tanta presión, ¿no? Y váyase a ese tiempo, ¿no? A ese contexto. Váyase en ese momento, cómo era todo, ¿no? Eso por sí solo ya sería suficiente, pero agregue lo que pasó antes, ¿no? De que Dios le dijo, serán benditas sobre ti todas las naciones. Estamos en un tiempo donde el único valor de la mujer era tener hijos. Ya eso era una presión enorme. Y aparte, el Señor le dijo, ¿sabes qué? A través de ti, Abraham, pues serán benditas todas las naciones, ¿no? Y de alguna manera haciendo referencia a que será salva la humanidad a través de él. Ahora, esa presión de esa mujer. ¿Usted, mujer, cómo se sentiría teniendo esa presión? En el que le dijeron, pues aparte de que tienes que tener un hijo porque ya es parte de la cultura, a través del hijo que tengas va a venir un salvador, ¿no? O todos serán bendecidos. La presión era enorme para ella, era grande la presión. Pero entonces tuvo que vivir con esa presión extra durante los últimos 10 años. De cuando le dijeron eso, ¿no? Y ahora en el capítulo 11, voy a retroceder un poquito, nos dice algo que era natural.
Saraí era estéril y vieja, dice el capítulo 11. Y no sé usted, pero probablemente ella ya hubiera renunciado en este momento a tener hijos. Ya era vieja, ya era estéril, según la Biblia, eso es lo que decía. Es difícil esperar en Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, no, yo sí espero en Dios? Cuando el Señor habla, cuando el Señor te trae, te dice, ¿sabes qué? Voy a cumplir mi promesa en tu vida, va a ocurrir esto, tu problema se va a solucionar, es la situación con tu familia, tus hijos van a regresar al camino, o va tu hermano, tu esposo va a ser alcanzado. Cuando tú sabes que el Señor te ha hablado diciéndote esto, ¿cuánto esperas? ¿Cuánto realmente esperamos diciendo, ok, pues que sea cuando tenga que pasar? O ya estamos como desesperados muchas de las veces, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Muchas de las veces nosotros nos desesperamos por esas promesas, por querer tenerlo. Dios, tú me dijiste que yo iba a ser un instrumento tuyo para hacer y deshacer. ¿Cuándo va a ser, Señor? Me estoy volviendo viejo. Se me están pasando los años, Señor. ¿Cuándo va a ser? ¿En serio? Dijiste que ibas a rescatar a mi esposo. ¿Cuándo va a ser, Dios? ¿Cuando yo parta? Dijiste que vas a traer a mis hijos de vuelta a tu casa. ¿Cuándo va a ser? Dios, ya han pasado 10 años. Ya han pasado 15, 20. ¿Cuándo va a ser que vas a cumplir eso? Eso lo decimos. Bueno, Abraham trató de resolver su problema a través de su sobrino. Él sabía que necesitaba un heredero y vemos que él de alguna manera trató de hacerlo a través de su sobrino. Pero la verdad es que no funcionó, porque al final Lot lo abandonó, ¿no? Y después, si usted ha leído antes, también lo quiso hacer a través de adoptar un siervo, pero tampoco funcionó, porque Dios le dijo a Abraham que su heredero sería de su propia carne y de su propia sangre. ¿Ok? ¿Estamos aquí todavía? Entonces Saraí pensó, ¿qué pensaría usted, mujer? Si el Señor dice a su esposo que, ¿sabes qué? Va a haber un heredero a través de ti, va a haber un heredero que será de bendición para todas las naciones. ¿Qué pensará usted, mujer? Que dirá, no, pues a lo mejor yo soy el problema, ¿no? El Señor quizás solo le habló a mi esposo. La bendición que ha venido, que la palabra que ha venido, quizás solo sea para mi esposo. Y yo soy la del problema, ¿no? Y podemos ver que quizás ella pudo haber pensado esto, ¿no? Quizás ella dijo, bueno, si yo salgo de la ecuación, tal vez pueda llegar eso a una solución, ¿no? Si ya. Entonces la solución de Sarai, ¿cuál fue? Fue que Abraham se acostara con Agar, ¿no? Le entregó a su esclava egipcia. Y lo más probable es que esta esclava egipcia fue tomada durante su tiempo en Egipto, ¿no? Entonces, Sarai le dijo, ve, duerme con mi esclava. Y esto es donde también empezamos como a ese punto en la montaña rusa con Abraham, como que su fe estaba como que, ¿qué? ¿Que haga qué? Tampoco es que batalló mucho en convencerlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas lo hizo, ¿no? Pero la solución de Sarai parecía una locura, pero como les dije, era una solución aceptable a un problema común que existía en muchas culturas. Antes era normal. Bien, muchas de las partes, quiero que usted escuche esto, muchas de las partes del Antiguo Testamento nos pueden parecer como locas, como, ¿cómo es que hicieron esto? ¿Cómo es que pasó esto? Y esta es una de ellas, ¿no? ¿Cómo es que ocurrió esto, no? Pero realmente la cultura era diferente, en sí el pueblo ya es diferente, actualmente sus culturas son diferentes, pero en ese tiempo era más. Y era la manera en la que se manejaba en ese tiempo. Entonces no era visto raro, no se miraba raro o algo así. Entonces, ¿qué pasa después? El versículo 2, seguimos con el 2 y un poco del 4. Abraham estuvo de acuerdo con lo que Sarai dijo. Después de que Abraham había vivido en Canaán 10 años, Sarai, su mujer, tomó a su esclava egipcia Agar y se la dio a su marido para que fuera su mujer. Él se acostó con Agar y ella concibió. Hasta ahí por ahora. Entonces, después de que completaron el acto, ¿qué cree usted que pasó? Y después que completaron el acto entre Abraham y la esclava y que se dieron cuenta que fue un éxito, ¿usted cree que ellos dijeron, wow, alabado sea el Señor? No, todo finalmente salió como queríamos. Pero mi pregunta es, ¿era realmente lo que Dios quería? ¿Era realmente lo que Dios quería?
Mire, eso es muchas veces lo que ocurre en nuestras vidas. Buscamos atajos. Buscamos atajos. Atajos a lo que Dios va a traer para nosotros. Nos desesperamos porque eso no llega y comenzamos a tratar de ayudar a Dios. Tratamos de ayudar a Dios. Suena como un poco tonto creer que podemos ayudar a Dios, pero a veces lo hacemos. Dijimos, bueno, el Señor dijo que iba a cambiar a mi esposo, ¿no? ¿Y qué hace a veces? De repente uno empieza a tratar, no sé, es un ejemplo. De repente empieza la mujer a buscar formas para manipular al esposo y para que empiece a hacer lo que ella quería, ¿no? Es un ejemplo, no sé, lo tome personal, ¿no? Entonces, a veces queremos como ayudar a Dios, ¿no? O cuando decimos, hey, pues mi hermano, no, Dios dijo que lo iba a traer a sus caminos y no pasa nada. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos y le decimos, hey, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y le empezamos a decir de todo, ¿no? Claro que eso es un hecho, pero muchas veces usamos el miedo para poder hablarle a alguien más y empezamos a usar esas ayuditas y decimos, bueno, es que yo sé que Dios dijo que lo iba a traer, entonces quizás es por medio de mí, ¿no? Y queremos ayudar a Dios. Le voy a sugerir algo en esta tarde a las 7:08. Lo mejor que podemos hacer es no tratar de ayudar a Dios. No trate de ayudar a Dios. Porque entre más tratamos de ayudar a Dios, más lo arruinamos. Mire, cuando las cosas no salen bien porque hemos tratado de adelantarnos a los planes de Dios, ¿qué pasa? Que muchas de las veces no salen bien. ¿Qué ocurre? Bueno, que al final buscamos un culpable. Buscamos a alguien tuvo la culpa. Por tu culpa esto. Por tu culpa aquello. Siempre buscamos un culpable cuando las cosas no salen bien. Y bueno, una de las cosas que notamos aquí es que Abraham nunca buscó a Dios para ver si esto era lo que debía hacer. ¿Cuántos de nosotros realmente buscamos a Dios cuando hay situaciones difíciles? Que nos acercamos a Él y le decimos, Señor, mira, están estas cosas, estas decisiones que tengo que tomar, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos lo hacemos? ¿O solamente reaccionamos y ya después, si las cosas no salieron porque tomé la mala decisión, entonces vienes, ¿no? Y, Señor, ¿cómo? Yo pensé que tú me habías hablado para que tomara esta decisión. ¿Por qué dejaste que ocurriera esto, no? ¿Por qué dejaste que me estafaran, no? ¿Por qué dejaste que me robaran? ¿O por qué dejaste que me engañaran? ¿O por qué me dejaste eso y el otro? De repente culpamos, pero jamás somos nosotros los responsables, ¿no? Nunca decimos, no, la verdad es que yo me equivoqué. Yo me equivoqué con mis decisiones. Yo me equivoqué por lo que yo hice. Yo metí la pata, fue mi culpa. No fue ni de mi esposo, o de mi madre, o de mi padre, o de mi hermano, o de mis hijos. No, es mi culpa. Qué difícil es decir esas palabras. Amén. Qué difícil es. Bueno, volvemos con ellos. Porque en el versículo 4:5 dice, cuando supo que estaba encinta, comenzó a despreciar a su señora. Habla de Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú eres el responsable del mal que estoy sufriendo. Puse a mi esclava en tus brazos y ahora que sabe que está embarazada me desprecia, que el Señor juzgue entre tú y yo. Y aquí está. ¿Quién ofreció la esclava a Abraham? Sarai. ¿Y quién se está quejando de lo que está pasando? ¿Ve? A veces cuando queremos ayudar a Dios, todos son culpables cuando las cosas no salen bien, menos nosotros. Entonces, yo puedo imaginar que las palabras de Sarai están llenas de todo tipo de emociones en ese punto, ¿no? Ira, miedo, frustración, inseguridad, y de alguna manera no creo que ella sepa lo que está diciendo, no quiero pensarlo, simplemente como reacciona y expresa sus sentimientos de una manera cruda y cruel, ¿no? Pero creo aquí que Sarai está buscando un poco de amor de su marido, de comprensión de su marido. Y voy a meterme en terreno peligroso y los hombres me van a matar de seguro después, cuando tengamos una reunión de varones por ahí. Pero ella está buscando eso. Ella quiere afirmación del hombre, afirmación de su esposo. Quiere afecto, quiere confirmación de ese amor. Quería saber que él todavía la amaba y que ella era su esposa. No le trajo el problema solamente por quisquillosa.
Le trajo el problema para que él pudiera mostrar quién era ella en su vida, ¿no? Se lo trajo ahí. Ella está llamando a Abraham en busca de su respuesta, porque Sarai se siente amenazada por Agar y le preocupa perder su lugar en la familia, ¿no? Ella la trajo y le dijo, aquí está, de seguro mi esposo va a decir, no te preocupes, amor, tú eres mi esposa, tú eres mi reina, tú eres todo para mí, ella es un instrumento solamente, no pasa nada, tú eres la dueña de mi corazón, tú eres la que no me echa lonche. Santo, dice, no. Pero mire, había inseguridad en Sarai porque Agar es todo lo contrario a Sarai. Es una joven fértil, mientras que Sarai era una mujer vieja y estéril. Y entonces, ¿cómo responde Abraham a esto, al problema que le trae y que ella espera un amor de parte de ella? ¿Cómo responde él? Bueno, dice en el versículo 6, tu esclava está en tus manos, dijo Abraham, haz con ella lo que creas mejor. Qué loco, ¿no? ¿Qué dijo Abraham? Abraham no respondió a Sarai de la manera que ella estaba esperando. Él no respondió. No le aseguró su amor, no le rectificó quién era ella para él. No dijo nada de lo que de alguna manera estaba esperando ella. De alguna manera solamente lo puso ahí y le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, algo que sí confirmó fue su lugar en la familia, es decir, Agar es tu propiedad, haz lo que tú deseas hacer con ella. Pero al final Abraham solo quería salir de en medio de esa situación lo más rápido que pudiera. Y aquí va la cosa que me van a ahorcar. Abraham solo actuó como cualquier hombre lo hubiese hecho. Desafortunadamente él actuó como cualquier hombre hubiera hecho. ¿Por qué? Evitó cualquier conflicto matrimonial. Él evitó cualquier conflicto como de pareja. Y como hombre, hay un tipo de conflicto al que siempre vamos a querer evitar todo lo posible, de todas las maneras. Hay un tipo de conflicto en el que todas las formas posibles. Ese tipo de conflicto es, y no nos juzguen mujeres, simplemente porque es nuestra naturaleza hacerlo de esta manera, ¿no? Todo conflicto en el que estén involucradas emociones profundas, siempre tenderemos como hombres a zafarnos. Todo conflicto en el que estén involucradas emociones profundas de la mujer, todo hombre naturalmente tiende a querer zafarse de esas situaciones, ¿no? Lo más pronto posible. Queremos liberarnos de ese momento lo más pronto posible. No he conocido a ni un hombre que diga, no, a mí me encantan los conflictos emocionales en mi familia, con mi esposa. No, yo los disfruto. No, yo sí puedo. No hay ni un hombre. No podemos con las emociones. Los hombres no podemos con las emociones, pero esa es la naturaleza del hombre, ¿ok? Y escuche esto, hombres que están aquí casados y los que se van a casar algún día, que esa sea nuestra naturaleza solo nos confirma que es una manera incorrecta de hacer las cosas. La naturaleza, si nosotros huimos a los conflictos, podemos resolver cualquier conflicto, ¿no? Que los Pumas sean mejor que las Águilas, lo resolvemos sin problema, ¿no? Arriba los Pumas, ¿no? O cualquier otro conflicto en el trabajo, no pasa nada, ¿no? Nos arreglamos como sea. Pero cuando ocurre en casa, decimos, sí, amor, lo que tú digas, está bien, sí, con tal de zafarnos. Y eso no es arreglar un conflicto, ¿ok? El decir, no, está bien, tú hazlo, tú sabes, tú ganas, por tal de zafarte, eso no es arreglar un conflicto. ¿Ok? Jóvenes, esos que se van a casar en un futuro, pues vayan anotando ahí, vayan escribiendo. Si hay un conflicto en su vida en el que implica emociones con su pareja, no lo deje de lado, porque después se vuelve una bomba. Muy bien, entonces seguimos, versículo 6 y 8, un poco del 6. Entonces Sarai maltrató a Agar, así que huyó de ella. El ángel del Señor encontró a Agar cerca de un manantial en el desierto. Era el manantial que está al lado del camino de Shur. Y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Hasta ahí. Porque los sentimientos de Sarai fueron heridos y ella de alguna manera fue humillada, ¿no? Fue lastimada. ¿Y qué ocurre cuando... A ver, hermanos, ¿no? ¿Qué pasa
mujer, cuando tienes un conflicto con tu esposo y estás ahí en medio de todo y de repente llega tu hijo y te dice, mamá, no sé qué, mi hermano se está portando mal, ¿qué es lo que dices? Dice, sí, mi amor, ven, vamos a ayudarte con... Dice, largo de aquí, ¿no? Dice, fuera, descargas. Esto es lo que ocurrió aquí. Sarai había sido de alguna manera herida y lastimada por Abraham y descargó su ira completamente en Agar, ¿no? Y Abraham y Sarai eran temerosos de Dios, eso sabemos, ellos conocían a Dios, eran temerosos de Dios y eran creyentes, y sin embargo usaron y abusaron de otra persona para sus propios intereses. Y esto revela lo cruel que puede ser el pueblo de Dios a veces. Somos crueles muchas de las veces. Cosas como chismes, calumnias, rencores y muchas cosas más entre los mismos cristianos han destruido la vida de personas. De verdad, muchas veces podemos ser crueles cuando debemos de ser personas amorosas, cariñosas. Muchas veces somos crueles como pueblo de Dios. Entonces, Agar era impotente contra su señor. Ella no podía hacer nada. Alguien la mandaba y ella tenía que obedecer. Ella estaba en un país extranjero, sola y sin recursos. Y lo que hizo fue huir. Muy bien, si está por ahí, vamos a leer el versículo 9 y 12. Porque aquí hay algo hermoso en estas partes. Entonces el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a ella. El ángel añadió, aumentaré tanto tu descendencia que será demasiado numerosa para contarla. El ángel del Señor también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor se ha enterado de tu miseria. Ay, es cruel. Será un salvaje de hombre, su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá en enemistad contra todos sus hermanos. El ángel le dijo, vuelve y sométete a Sarai. Regresa, Dios te va a proteger, le dijo. La motivación para su regreso era que su familia, la familia de su hijo, tendría una descendencia. Mire, a pesar de que Ismael no era el hijo de la promesa, también había una promesa para él. Había algo para él, a pesar de que todo lo habían hecho mal, el Señor era bueno, es bueno, misericordioso, y prometió algo a la descendencia de él. Y yo quiero que ustedes saquen esto de aquí porque dice que es importante esto en cómo Agar es la primera mujer en recibir una promesa de Dios. ¿Ok? Ismael recibe una bendición debido a su relación con Abraham. Y en este versículo 12, revela que aunque su vida será dura, él podrá defenderse, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos una promesa así en nuestros hijos? Que de repente el Señor diga, ¿sabes qué? No te preocupes, va a tener una vida dura, pero él sabrá defenderse. Él estará listo para lo que viene hacia enfrente de él. Ya podríamos tener como paz, ¿no? Porque la mayor preocupación de los padres, que es sus hijos, ¿no? Las suegras, no, son nuestros hijos. La mayor preocupación de uno como padre siempre son nuestros hijos. Y qué hermoso tener como que esa palabra de parte de Dios, sabiendo que tendrá las armas adecuadas para poder defenderse en este mundo tan complicado. Versículos 13 y 16, porque aquí viene algo también muy, muy bueno. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Entonces, el Dios que me ve. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? No, el Dios que me ve. Seguimos el 15. Agar dio a Abraham un hijo a quien llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. 86 años, ¿pueden imaginar eso? 86 años. No, ni siquiera puedo como imaginar a un hombre activo, vigoroso a 86 años, ¿no? Pero el Señor cumple sus promesas y lo hizo, y lo podemos ver aquí. Pero algo interesante es que Agar sea esa única persona que le da un nombre a Dios. Ella le dio un nombre a Dios. Ella lo llamó, tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. ¿Por qué? Porque ella se sentía amada por Dios.
Ella sintió ese amor, ese cobijo, esa misericordia de Dios. Tú eres el Dios que me ve. Y sintió que Dios la entendía y que podía verla por lo que era. Y yo sé que a menudo la gente tiende a decir estas palabras. No me entiendes, ¿no? No sabes lo que es estar en mis zapatos. ¿Han escuchado esas palabras? Sí, pero las palabras de Agar revelan que ella no se sentía así cuando conoció a Dios. Todo lo contrario, Dios la conocía porque la creó. Dios nos conoce. Dios te ve. Ese Dios que tú tanto realmente adoras, que vienes aquí, que le cantas, le aplaudes, le glorificas, ese Dios al que tú oras cuando estás en casa, al que tú le pides cuando la situación se complica, al que tú vas cuando hay momentos difíciles en casa, ese Dios te ve. Amén. Ese Dios realmente te ve, realmente sabe quién eres tú. Él te conoce. Igual que Agar, porque ella obedeció y regresó a casa. Esto fue una señal de su fe en Dios y de su aceptación a la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuántos de aquí somos obedientes? Santo. ¿Cuántos de aquí pueden decir, sabes, yo no sé lo que me depara el futuro, pero yo soy obediente a Dios, ¿no? Si el Señor me dice algo, yo lo hago. ¿Amén? ¿O no lo hace? ¿No? Bueno, vamos a trabajar en la obediencia. Mira, a menudo ocurre esto, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos aprender de este pasaje? Primero que nada, la impaciencia de Abraham y Sarai complicó sus vidas. La impaciencia de nuestras vidas sobre las promesas de Dios va a complicarla. Si queremos adelantarnos a los planes de Dios, si queremos ir más allá de lo que Dios ya ha dicho que va a pasar, se va a complicar. Se va a complicar, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos realmente lo que Dios está poniendo hacia el futuro para nosotros. Y nosotros muchas veces queremos ayudarle a Él. Porque debido a su impaciencia de Abraham y Sarai, no esperaron la solución de Dios a su problema. Ellos trataron de resolver su problema con su propia sabiduría y su propia, ¿cómo se llama? Se me fue. Conocimiento. ¿Ok? Pero muy, muy inferior a Dios. Nadie aquí, nadie en este mundo, nadie puede jamás igualar a la sabiduría de Dios. Si creemos por un momento que podemos ir allá enfrente y hacer lo que el Señor ya había planeado y traerlo aquí en este momento, lo vamos a arruinar. Bien. Iglesia, yo sé que muchas veces queremos cosas rápidas, porque vivimos en un mundo de rapidez, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estás en tu celular? Rápidamente no puedes ver un video por más de 5 segundos porque te aburre y vas a otro, o de repente vas a la comida rápida, a Little Caesar, y si tardan más de 5 minutos, tú ya estás, no hombre, ¿cómo puede ser ¿Cómo es posible esto? Ustedes lo llaman comida rápida y tardan un siglo, ¿no? Y lo quieres ya, las cosas rápidas. Vas a los tacos y ya dice, hey, rápido, y más, si tardan 10 minutos, te vuelves loco. Vivimos como en una sociedad de que todo es rápido, y de repente llega un Dios paciente, un Dios misericordioso, y dice, sí voy a hacer lo que prometí en tu vida, pero va a tomar tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos como los perritos de repente, no dando vueltas esperando que el Señor lo cumpla, ¿no? Pero el Señor dice, hey, hay mucho que necesito cambiar en ti. Hay mucho que necesito cambiar en ti antes que pueda traer lo que te he prometido. Amén. Hay mucho lo que Dios necesita hacer en nuestros corazones. A través de nuestro espíritu hay mucho lo que Dios necesita hacer antes de que la promesa sea cumplida en nuestras vidas. Y a veces solo queremos lo que podemos obtener de Él físicamente y no lo que podemos obtener de Él espiritualmente, ¿no? Entonces, Dios puede verlos a todos. Como resultado, en este punto, en la vida de Abraham y Sarai, tuvieron que vivir con sus errores. Y ahí nosotros debemos de aprender algo, no repetir los errores. Dice un dicho por ahí, no sé si es un dicho, pero es una frase, que somos el único
ser vivo que tropezamos con la misma piedra, ¿sabe? Si está una piedra ahí, voy caminando, yo me tropiezo y la hago a un lado, de regreso, voy por el otro lado donde está la piedra y me vuelvo a tropezar, ¿no? Somos el único ser vivo que se lastima con lo mismo 2 veces. No aprendemos muchas veces de los errores, ¿no? Lo repetimos y lo repetimos hasta que por allá a las 500 nos cae el 20. Debemos aprender a tener paciencia y esperar en Dios. Y eso no significa que no vamos a hacer nada, no, que vamos a estar sentados ahí todo el día esperando y diciendo, Dios se encargará de todo. No pasa nada, no voy a ir a trabajar, acabo Dios se va a encargar de todo, ¿no? No, pues estoy enfermo y me duele aquí, me duele acá, pero Dios se va a encargar de todo, no pasa nada, no, traigo calentura, traigo muchos flemas, pero no pasa nada, Dios se va a encargar. No pasa nada, no significa eso, ¿ok? No le estoy diciendo que usted se queda ahí sentado sin hacer nada al respecto, pero tenemos que aprender a encontrar un equilibrio en ello. Lo que Abraham debería haber hecho era primero buscar a Dios en oración y llevarle el problema que tenía delante de él. Primero es hablar con Dios y decir, Señor, está ocurriendo esto, está pasando esto, lo traigo delante de ti. Entonces, podrían haberle llevado a alguna idea de parte de Dios, ¿no? Pedirle una señal de confirmación, hablando de Abraham, y luego ir hacia la dirección que Dios pone, ¿no? Siempre es importante traerlo a los pies de Cristo. Aunque realmente para su defensa de Abraham, yo sé que en esta tarde le hemos tirado mucho a Abraham, y probablemente estoy manchando la imagen que tiene del padre de la fe, pero él estaba pasando por un proceso. Bien, él no era el padre de la fe desde el momento en que el Señor lo llamó. El Señor lo llamó porque sabía en qué se iba a convertir. Pero para convertirse en eso, ¿qué ocurre? Un proceso. Igual para cada uno de nosotros, para poder convertirnos en ese cristiano, en ese hijo de Dios que el Señor ya ha visto que seremos, necesitamos pasar por un proceso. Amén. ¿Ok? Gedeón, ¿no? Más un ejemplo, ¿quienes se acuerdan de Gedeón? Este hombre que estaba escondido, ahí temeroso porque el enemigo venía y los ángeles bajaron y le dijeron, hey, hombre esforzado y valiente, le dijo. ¿Sí? Y una vez prediqué sobre ello, decían, ¿cómo es que le llamaron hombre esforzado y valiente si estaba escondido? Pero le llamaron porque él sabía en lo que se iba a convertir. Amén. Entonces, para defensa de Abraham, esto es lo que Abraham finalmente aprende aquí, ¿no? Como veremos en unos capítulos más adelante, cuando Abraham ora a Dios para que la familia del rey Abimelech tenga hijos, él empezó a apoderarse de la fe. Y Abraham también le enseña a su hijo Isaac en Génesis 25-21, él enseña lo poderoso de la oración, ¿no? De la oración en Dios. Cuando Isaac no podía tener hijos, entonces ocurre el mismo suceso. Pero lo que voy es que más adelante usted puede ver al padre de la fe, a lo que realmente el Señor había visto que se iba a convertir a Abraham. Entonces, Agar, encontramos el mensaje que Dios quiere que escuchemos. No creo que este mensaje sea acerca de no tener hijos, ¿ok? No creo que, yo quiero pensar que usted no lo tomó por ese lado, sino que eso va mucho más allá. Este resultó ser el mayor problema de Abraham en la vida, uno que no pudo resolver por sí mismo. Entonces, el mensaje que Dios quiere que escuchemos aquí no era sobre, no tener hijos. No se trataba sobre eso, ¿ok? Todo este asunto, todo este capítulo no se trataba sobre eso. Porque Dios ve tu sufrimiento, ve tu situación y Él realmente quiere ayudar. Él realmente quiere hacer algo por nosotros. Él realmente quiere cambiar la situación. Pero muchas veces no estamos listos para ello. No estamos listos. No estamos en esa disposición para obtener lo que el Padre quiere hacer por sus hijos. Dios quiere que nos demos cuenta de que todo lo que tenemos que hacer es clamar a Él y confiar a Él. Amén. Puede ponerse sobre sus pies. Y vemos esto una y otra vez en la Biblia. Cada vez que los israelitas clamaban a Dios, ¿qué ocurría? El clamor de ellos, el clamor de sus hijos, llegaba a los oídos de Dios. Y Él respondía. Él no es un Dios que se va a quedar sin hacer nada. Él no es un Dios
que va a estar solo viendo tu sufrimiento. Él no es un Dios que solo va a estar viendo cómo está tu situación. Él desea que lo busquemos. Él desea que le clamemos. Él desea que nosotros, que nuestra primera opción, cada vez en cada situación, era buscarlo a Él. Que sea buscarlo a Él. Eso lo vemos en la Biblia una y otra vez con los israelitas. Ocurrían cosas malas, ellos pasaban por situaciones difíciles, clamaban a Dios y Él escuchaba su oración y Él respondía a sus hijos. Amén. La vida de fe de Abraham tuvo esos altibajos muy pronunciados, enormemente. De repente tenía una fe enorme y de repente se quedaba sin nada, ¿no? Vacía. Y eso era algo que pasaba con él, ¿no? Tuvo muchos giros y vueltas y continuaría así hasta que él pudo confiar plenamente en el Señor y entregar su vida completamente a Él. Fue entonces cuando finalmente su vida se estabilizó. ¿Y a qué voy con esto? Si tú, y sé que tú y yo nos encontramos en esa situación en altibajos, en el que estamos bien en nuestra fe y una semana estamos mal y luego pasó algo increíble y estamos bien, pero luego ocurre algo difícil, estoy enfermo, mi esposa, mis hijos están enfermos fuertemente o mi economía se desplomó o algo ocurrió en mi casa y mi fe otra vez está por los suelos. Bueno, te voy a decir algo aquí, porque así como la fe de Abraham se estabilizó en su momento, si tú te encuentras en una situación así, debes mirar más de cerca dónde está tu fe. Mírala. Hey, ¿qué está pasando? No. Toma, tienes permiso de poner el freno de mano y parar y decir, hey, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién he entregado mi vida realmente? No, tienes permiso de hacerlo, lo puedes hacer. Porque es muy posible que al igual que Abraham, tú tampoco hayas confiado plenamente en Dios. Debemos aprender a depender de la gracia de Dios. Él lo demuestra una y otra vez, ya que lo demostró en la vida de Abraham y fue amable con su hijo Ismael y cumplió su promesa con su hijo Isaac. ¿Ok? Entonces, en esos momentos en los que estás desplomado, para. Por un momento para. Y piensa, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Realmente dónde está tu fe? Y como lo decía el otro día, tenemos que entregar de lleno nuestra vida a Cristo. Si hemos decidido caminar por los caminos de Cristo, hagámoslo completamente, porque Él no va a aceptar una ofrenda a medias. Él no te va a aceptar a medias. ¿Ok? Él sabe que estamos por un proceso, porque Él nos está guiando en ese proceso. Pero eso no es diferente, eso no es lo mismo, que estar a medias en los caminos de Él. Si hemos aceptado entregar nuestra vida a Cristo realmente, dásela por completo. Porque vas a llegar a ese punto en el que tu fe va a ser inamovible. Ya no va a ser manejada por tu situación emocional, ya no va a ser manejada por tu situación financiera o por tu situación física. Ya no va a ser manejada ni siquiera por tu situación familiar o del trabajo. Tu fe ya no va a ser manejada por nada más que Dios. Cuando realmente te entregas a Dios y le crees a Él, tu fe no se va a mover. Amén. Tu fe no se va a mover. Tú sabrás en quién tú crees y en quién tú confías. Y a pesar de que quizás el Señor no está en sus planes responder a esa oración de la manera en la que tú quieres, aún así tu fe mantendrá una estabilidad y dirá, Señor, si tú me quieres sanar, qué bueno. Señor, si tú me quieres proveer economía, qué bueno. Dios, si tú quieres hacer ese cambio en la vida de mi familia, qué bueno. Pero si no está dentro de tus planes, no pasa nada, Señor. No pasa nada. Esa es la fe. Decirle, Señor, no pasa nada, porque yo te amo, yo confío en ti y mi vida está puesta en ti. Y mi situación no va a cambiar mi fe a ti. Si tú me llamas a cuentas ahora mismo pero si me mantienes aquí en carencia, con dificultades y apenas si puedo caminar, Señor, que sea para alabarte a ti, glorificarte a ti. Amén. Iglesia, no busquemos a Dios por lo que podemos obtener de Él. Nuestra fe no tiene que ser volátil.
Nuestra fe no debe de cambiar de acuerdo a nuestra situación. Nuestra fe tiene que permanecer estable. Y cuando encontremos esa estabilidad en Dios, les puedo asegurar que el Señor les va a dar paz. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado en